Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Y quiero que vayamos al Salmo 23. Salmo capítulo 23. Dice así el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El título de este mensaje es: Mi Dios no es indiferente. Mi Dios no es indiferente. En la revista teológica Christianity Today International, la cual fue fundada por el evangelista Billy Graham, se anunció que el día 10 de septiembre del 2019 falleció por suicidio un joven pastor de 30 años de edad que era pastor asociado en una mega iglesia en California, Estados Unidos, pero sufría de depresión. Voy a citar y traducir una parte del escrito en el que habló al respecto el pastor principal de la iglesia, y me llamó demasiado la atención lo que dijo. Así dijo ese pastor: a veces las personas piensan que como pastores o líderes espirituales, de alguna manera, no experimentamos el dolor y las dificultades que experimentan las personas normales. Suponen que nosotros somos los que debemos tener todas las respuestas, pero no es así. Al fin del día, los pastores solo somos personas que necesitan acercarse a Dios por su ayuda y su fuerza todos los días. Cierro la cita. Este fenómeno de pastores suicidándose no solo está creciendo en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. Gracias a Dios no ha pasado todavía en Colombia, hasta donde me he documentado, pero esta realidad mundial me hace preguntarme algo con mucho respeto a la memoria de los pastores que han fallecido por las garras del suicidio. ¿Será que como pastores a veces las dificultades, las preocupaciones, los dolores emocionales, las presiones y las responsabilidades eclesiales y familiares nos hacen olvidar que en Dios tenemos un pastor al cual podemos llegar y encontrar descanso, nuevas fuerzas, protección, respaldo y sustento, al punto que a veces parece una mejor opción el suicidio? Definitivamente debemos entender la realidad de que en Dios tenemos un pastor. Lo primero que este salmo nos enseña es que el Señor es nuestro pastor. Eso es lo primero que nos permite ver que nuestro Dios no es indiferente. Dice el versículo 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que este texto bíblico nos permite ver es que Dios no solamente es pastor, sino que es un pastor personal. El Señor es mi pastor, tu pastor, nuestro pastor. David entendía perfectamente la labor pastoral porque él fue uno cuando era joven. Y es interesante que a través de su relación y su caminar con Dios, él pudo notar características pastorales en Dios. Y no solo eso, sino que lo vio de una forma personal. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿será que realmente sí percibimos a Dios como nuestro pastor? ¿O solamente lo vemos como Dios y Padre? Y si lo vemos como pastor, no lo vemos tan cercano como para llamarlo nuestro pastor. Uno de los riesgos que corremos como seminaristas, teólogos y académicos, del cual debemos cuidarnos mucho, es que debido al mismo esfuerzo y dedicación que demanda estudiar a Dios y su palabra, se puede llegar al punto de ver al Señor
como simplemente parte del ejercicio académico, en vez de verlo como alguien en una relación cercana y personal con nosotros. No podemos permitir que en el proceso académico se pierda la convicción de que nuestro Dios es un Dios cercano, personal y es nuestro pastor, y que cuando Él está con nosotros y es nuestro pastor, nada nos faltará. Lo segundo que este texto nos permite ver es que tener al Señor como nuestro pastor nos permite experimentar descanso. Dice el versículo 2: en lugares de verdes pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Conforme a lo que muestra este salmo, parte de la labor pastoral es brindarle descanso a las ovejas. En momentos de su vida, David pudo experimentar cómo Dios le brindaba descanso. Nosotros también podemos experimentarlo si le permitimos a Dios ser nuestro pastor. Vivimos en un mundo que vive lleno de afanes, preocupaciones e inclusive cansancio debido al trabajo, los estudios, las responsabilidades eclesiales, el cuidado de los hijos, los quehaceres de la casa y muchas otras cosas. Y siendo estudiantes del seminario, también se puede experimentar lo mismo. Como seminaristas se puede volver un poco difícil ver al Señor como quien brinda descanso cuando estás viendo los idiomas griego y hebreo y hay examen todos los viernes, cuando toca hacer los trabajos de las materias exegéticas y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. También cuando toca entregar las carpetas de práctica ministerial al día y con la firma. Pero es muy bueno saber que en medio de todos los afanes y algunas cosas que percibamos como carga, podemos hacer una pausa en nuestro día y acercarnos al Señor, nuestro pastor, y hallar descanso. Lo tercero que podemos ver en este salmo es que tener al Señor como nuestro pastor nos permite experimentar la restauración de nuestras fuerzas. Dice el versículo 3: Él restaura mi alma. Otra cosa que el pastor hace con las ovejas es que permite que sus fuerzas sean restauradas. Si tenemos a Dios como nuestro pastor, podemos experimentar lo mismo. En medio de nuestro caminar con Dios y también en el mismo seminario, llegan momentos donde entra el desánimo, las ganas de rendirse y no seguir avanzando en el proceso. Y es bueno saber que hay un lugar al que podemos llegar y encontrar fuerzas nuevas, y es acercándonos al Señor, nuestro pastor. Recuerdo cuando estaba en el primer semestre en el seminario, siendo un joven de 17 años, empezando en el énfasis bíblico que después me pasé al pastoral, me dio una crisis de universitario. Pasar de siempre hablar inglés y criol a hablar español, pasar del mar de los 7 colores a las montañas, pasar del suodakiek y el yanikiek a la arepa. Fue un choque muy fuerte. Y para rematar la ñapa, recuerdo que estaba viendo una materia que era muy difícil para mí y me estaba costando, y lo más frustrante era que estudiaba para los exámenes y aún así los perdía. Y los que me conocen a mí saben que yo trasnocho mucho. Entonces me trasnochaba en la noche, llegaba al examen y aún así lo perdía. No sé si era algo psicológico o si era que no estaba entendiendo la materia bien. No sé qué era lo que estaba pasando. Y perdía los exámenes y había un examen que era muy importante. Y dije, este examen lo tengo que ganar. Y recuerdo que la noche anterior me trasnoché. Empecé a prepararme para el examen. Y cuando llego al examen no entiendo nada. Y me entró una frustración, me entró una rabia. Y recuerdo que me levanté y entregué el examen y me salí del salón y me tiré allí en esa zona verde. Me tiré en el piso y empecé a llorar de la impotencia. Empecé a llorar y lloraba y le decía, Señor, pero ¿por qué tú estás permitiendo que esto pase si yo vengo aquí al seminario a prepararme, estudio para el examen y aún así lo pierdo? Y recuerdo que me levanté y después me fui
a la parte de abajo donde están los árboles. Espero la rectora nunca se entere de esto. Y recuerdo que cogí uno de esos árboles y eso parecía UFC, kickboxing, eso parecía Mayweather y Pacquiao, y cogí ese árbol y le di una golpiza, y le di golpe, y le di golpe, y le di golpe. Y recuerdo que después agarré el teléfono y llamé a San Andrés y dije, cómpreme mi tiquete porque me voy del seminario. Esto de ser académico no es para mí. Esto de prepararme en teología no es para mí. A mí déjenme empírico. Yo no quiero saber más nada del seminario. Y recuerdo que me respondieron y me dijeron, te quedas. Termina el semestre. Si el próximo semestre tú no quieres volver, asunto tuyo, pero no vamos a perder la plata. Así que terminas el semestre. Más rabia me dio. Y entonces recuerdo que me puse a orar. Y mientras oraba le dije, Señor, dame las fuerzas porque yo siento de que esto del seminario es muy grande para mí. Yo siento que no estoy rindiendo académicamente como debería hacerlo y tal vez esto no es para mí. Pero Señor, si eres tú quien me trajo al seminario, dame las fuerzas para poder continuar en este proceso. Y como podemos ver, ya pasaron 5 años y estoy en 10º semestre. Espero sea el último. Y bueno, y aquí estamos. El Señor es un Dios que restaura nuestras fuerzas. Lo cuarto que podemos notar en este salmo es que tener al Señor como nuestro pastor nos permite ser guiados por el camino correcto. La segunda parte del versículo 3 dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Las ovejas son animales que tienen problemas de orientación, por eso se pierden con facilidad. Y una de las cosas que debe hacer el pastor es guiarlas por el camino correcto. Asimismo, algunas veces por nuestra naturaleza pecaminosa, podemos sentirnos tentados a los negocios incorrectos, las relaciones incorrectas, las amistades incorrectas, los lugares incorrectos, los hábitos incorrectos. Pero cuando tenemos al Señor como nuestro pastor y somos sensibles a su voz, Él puede ponernos en el sendero correcto, ese sendero que el mismo Salmo lo llama de justicia. Es muy interesante que el Señor muestra la razón por la que Dios como nuestro pastor lo hace. Y es por amor de su nombre, por el aprecio a su reputación y su fama. Lo que construyó al sacar a Israel de Egipto, sus obras en el desierto, la victoria que les dio sobre naciones más grandes que ellos, ese nombre de Dios. Esto es algo muy serio porque muchas personas piensan que cuando hacemos las cosas mal y desobedecemos a Dios, los que quedamos mal somos nosotros. Pero no es solo eso, también hacemos quedar mal a Dios delante de los hombres porque nosotros somos sus representantes en este mundo. Dios mismo, por proteger su reputación, a veces nos librará de malas decisiones, malas asociaciones, malos vínculos, guiándonos por el sendero correcto, no solamente por nuestro bienestar, sino porque lo representamos a Él. Lo quinto que este salmo nos permite ver, cuando tenemos al Señor como nuestro pastor, podemos estar confiados de que no estamos solos en medio del peligro. Dice el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando el pastor llevaba a las ovejas, muchas veces tenía que pasar por montañas con ellas y en medio de ese proceso se pasaba por encima de los valles, que eran lugares planos entre las montañas, donde normalmente tenían un río corriendo en ellas que traía piedras, palos, entre muchas otras cosas. Y las ovejas corrían el riesgo de deslizarse hacia abajo y por lo tanto morir. Por eso tiene lógica de que el salmista lo llame valle de sombra de muerte. Asimismo, en nuestra vida pueden pasar cosas que nos generen temor e inclusive pongan en riesgo nuestra vida en medio de nuestro caminar con el Señor. Para algunos puede ser temor a morir por una enfermedad en sus cuerpos, temor a morir por un accidente de tránsito, estar predicando el evangelio o viviendo en zonas rurales donde hay grupos armados, o zonas urbanas donde hay bandas
criminales. Cualquiera de estas experiencias puede generar temor en nuestros corazones como seres humanos. Pero no debemos permitir que el temor se apodere de nosotros, porque el Señor, nuestro pastor, está con nosotros. Si Él está con nosotros, podemos estar confiados, así como las ovejas con su pastor, pasando por el valle. Lo sexto que este salmo nos permite ver: cuando tenemos al Señor como nuestro pastor, experimentamos tanto su protección como su disciplina. Dice la segunda parte del versículo 4: tu vara y tu cayado me infunden aliento. El cayado del pastor era una parte curva en la vara, que cuando la oveja se estaba saliendo del camino, o estaba estancada en algún lugar, o estaba a punto de caer al vacío, eso la jalaba de nuevo al carril y le preservaba la vida. La vara era para proteger a la oveja de los depredadores, pero hay algo particular en la vara también que muchas veces no se menciona, y es que también era para golpear a la oveja en momentos en que se estaba desviando más de lo normal del camino de una forma constante. El pastor le golpeaba las patas, la dislocaba y la llevaba cargada. Es interesante que no la dejaba tirada, la llevaba con él. Es interesante que el salmista pudo ver aliento en ambos instrumentos del pastor, tanto en la salvación de su vida como en la disciplina. No solo el cayado debe infundirnos aliento, sino también la vara, porque esa disciplina no está separada del amor de Dios hacia nosotros. Cuando el Señor es nuestro pastor, esos momentos donde sentimos que nuestra vida corre riesgo o que estamos estancados, podremos experimentar cómo Él nos saca de esas situaciones de estancamiento y cómo salva nuestras vidas con su cayado. Cuando el Señor es nuestro pastor, podremos tener la confianza de que con su vara Él nos protegerá de todos aquellos que quieran hacernos daño, pero también nos golpeará en amor cuando sea necesario, porque no quiere que nos perdamos. Ahora el texto, a partir del versículo 5, cambia de imagen y Dios pasa a ser un anfitrión, lo cual muestra que nuestro Dios no es indiferente también. Es nuestro pastor, es nuestro anfitrión. Lo séptimo que podemos ver en este texto: el Señor es nuestro anfitrión que nos honra delante de nuestros enemigos. Dice el versículo 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por nuestra naturaleza pecaminosa, a veces quisiéramos que nuestros enemigos desaparecieran de nuestro camino para siempre, o que un juicio venga hacia ellos. Pero no siempre será así. Habrá momentos donde Dios permitirá que estemos en lugares y momentos especiales, en que somos honrados por el Señor, con ellos estando presentes. Conforme a lo que vemos en el versículo 5, David experimentó momentos así. Todos tenemos momentos en que consideramos que para nosotros son especiales y nos hacen sentirnos honrados por Dios o por las personas. Puede ser una boda, puede ser un cumpleaños, puede ser una graduación. A veces Dios nos permitirá ser honrados en esos momentos especiales, pero no sacará del lugar a esas personas con las que no tenemos una buena relación. Hemos tenido roces e indiferencias, o sencillamente nos aborrecen por razones personales. Él a veces nos honrará en presencia de nuestros enemigos. Ahora en el versículo 6, el texto vuelve a cambiar de imagen por última vez, y es una imagen de peregrinaje al templo. Octavo y último, es el Señor nos permitirá recibir de su parte y disfrutar de su presencia. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el versículo 6 vemos una imagen de peregrinaje, largos viajes que se hacían desde un lugar específico hacia el templo. Esos viajes eran peligrosos porque tocaba pasar por lugares muy solitarios y se corría el riesgo de que aparecieran ladrones que los persiguieran,
les robaran sus pertenencias y les hicieran daño. Pero es muy interesante que en vez de ladrones, lo que el salmista tiene la seguridad que lo seguirán es el bien y la misericordia del Señor. Por lo tanto, podrá morar en la casa del Señor por largo tiempo. David fue rey por la bondad y la misericordia de Dios. Y todo lo que alcanzó en su vida también fue por la bondad y la misericordia de Dios. Asimismo, tú y yo podemos tener la confianza de que el bien y la misericordia de Dios siempre estarán con nosotros, porque hacen parte del carácter del Señor. Y siempre debemos recordar que todo lo que alcancemos en este peregrinaje en la tierra fue por su bondad y su misericordia, no porque lo merezcamos. Hoy en día no tenemos un templo al cual vamos a encontrar la presencia de Dios, sino que ya nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo y podemos tener comunión con la presencia del Señor por medio de nuestra relación con Él ahora en la tierra, producto de su sacrificio en la cruz y por la eternidad en su segunda venida. Y quiero que leamos Juan 10, versículo 14 al 15. Juan 10, versículo 14 al 15. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y esta es la parte particular que quiero enfatizar en este momento. Y pongo mi vida por las ovejas. Tal vez debido a experiencias en nuestra vida nos cueste ser conscientes de algunos beneficios del pastorado de Dios en nuestra vida. Tal vez cuando leemos el Salmo 23 y decimos: pero Señor, yo no veo tal parte en mi vida, yo siento que tú me has fallado en esta parte, no la veo con claridad. Puede ser como proveedor de descanso, puede ser como guía, puede ser como restaurador de fuerzas o como protector. Pero todos podemos confesar de manera unánime que Él es el pastor que dio la vida por nosotros, sus ovejas. Porque es por el sacrificio de Cristo en la cruz, donde puso su vida en nuestro lugar, que hoy en día experimentamos su gracia, su perdón y su salvación. Así que aunque en alguna área tal vez del Salmo 23 nos cueste ver a Dios, yo creo que todos podemos tener la claridad de que nuestro Señor, nuestro pastor, puso la vida por nosotros, que es parte, el acto más sacrificial de la labor pastoral. Los invito a dejarse pastorear de Dios, a verlo como nuestro pastor, y más cuando muchos nos estamos formando en el seminario para ser pastores, misioneros y académicos. También necesitamos que alguien más nos pastoree, pero sobre todo que nuestro pastor principal sea Dios.